de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, considerando las causas que provocaron dicho movimiento. ¿Sale? Entender el concepto de lo que es la inercia. Entonces, la inercia es una propiedad de la materia que permite a los cuerpos mantener su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Tú ya sabes que el movimiento con velocidad constante es el MRU. Entonces, la inercia es lo que le permite a los cuerpos estar quietos o es lo que le permite a los cuerpos mantenerse en movimiento con velocidad constante. Leyes del movimiento de Newton. Newton es el primero que se da cuenta del concepto de la inercia y que empieza a hablar justamente del movimiento de los cuerpos. Establece 3 leyes, de hecho establece cuatro leyes, pero básicamente nosotros lo vamos bueno, en sí nada más pusieron 3 que eran 3 del movimiento. La primera, vamos a poner aquí, acá, vamos a poner aquí la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. Ujú. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? Nos dice que todo cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza externa modifique dicho estado. Pero bueno, esta hace énfasis en lo que es el equilibrio. Ponerlo, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Ajá. Entonces, imagínate como una cajita. Imagínate una caja que tiene varias cuerdas a su alrededor y hay varias personas jalando de esas cuerdas. Si todas las personas jalaran con la misma intensidad, la cajita no se va a mover. Entonces, básicamente eso nos quiere decir que cuando un cuerpo se mantiene en equilibrio es cuando la suma de fuerzas da cero. Eso quiere decir, vamos a ponerlo en formulita. Claro. Eso quiere decir que la suma. Claro. Ahí está, ya. Ahí está. La suma de los cuerpos, la suma de las fuerzas, más bien, ¿dónde está la suma? Esto es integral, operador, mira, aquí está. Este simbolito se llama sigma y ese simbolito significa suma. Nos quiere decir que la suma de las fuerzas es igual a cero. La fuerza 1, al momento de sumarlo con la fuerza 2, al momento de sumarlo con la fuerza 3, y así con todas las fuerzas que estén, la suma de todas las fuerzas va a ser cero. ¿Sale? Y recordar que si las fuerzas van hacia la derecha, les vamos a poner signo positivo. Si las fuerzas van hacia la izquierda, les vamos a poner signo negativo. Si las fuerzas van hacia arriba, signo positivo. Si las fuerzas van hacia abajo, signo negativo. ¿Sale? Esa es la primera condición. Bueno, esa es una de las primeras causas de por qué un cuerpo se mantiene en equilibrio. La otra causa de que un cuerpo se mantenga en equilibrio es, aparte de las sumas, es que un cuerpo, aquí con minúsculas, un cuerpo se mantiene en equilibrio cuando la aceleración es cero. Entonces no se presenta aceleración. El cuerpo puede presentar velocidad, pero no presenta aceleración, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo sí se puede estar moviendo, pero su velocidad tiene que ser a un ritmo constante. Entonces aquí vamos a poner que la aceleración es igual a cero. Esas son las dos condiciones en las que nosotros podemos encontrar un cuerpo en equilibrio de Newton. La segunda ley de Newton se le conoce como ley de la inercia. Newton nos decía en la segunda ley que la aceleración que experimenta la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre dicho cuerpo
es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre dicho cuerpo e inversamente proporcional a su masa. ¿Vale? Newton define la segunda ley como fuerza entre masa. Fíjate que esta parte de que la aceleración es directamente proporcional significa que en una fracción eso va en la parte de arriba. Y aparte, si tú aumentas la fuerza con la que empujas un objeto, la aceleración es más grande. Eso es directamente proporcional, que al modificar una, la otra actúa directamente igual. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una pelota, ¿no? Imagínate una pelota de goma. Entonces, esa pelota de goma, no, pero sí, imagínate esa pelota de goma. Si tú la avientas con poca fuerza, pues va a tener poca aceleración. Fíjate cómo es directamente proporcional. Si la avientas con poca fuerza, se acelera poco. Pero ¿qué pasa si la avientas con mucha fuerza? Pues va a tener mayor aceleración. Eso significa que es directamente proporcional. Si aumentas una, la otra aumenta. Si disminuyes la fuerza, la aceleración también disminuye. Ahora, esta parte de inversamente proporcional indica que haces el proceso contrario. ¿A qué me refiero? Si tú, otra vez, imagínate, tienes una bolita de goma, una pelota. Si la pelota es chiquita y tú la avientas, tiene una aceleración muy grande. Pero si tú aumentas a una pelota de básquet, si tú la avientas con la misma fuerza, la aceleración no va a ser la misma, ¿sale? Entonces, si tú aumentas la masa, la aceleración es pequeña. Si tú disminuyes la masa, la aceleración es grande. Eso es inversamente proporcional, que actúa haciendo las condiciones contrarias. A mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. ¿Sale? Solo que da la casualidad que Newton define así la segunda ley, pero la terminamos escribiendo como que fuerza es igual a masa por aceleración. Tiene una equivalencia importante. Decimos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Cuando tú veas estas unidades juntas, eso es el newton, y cuando tú tengas un newton, puedes cambiarlo a estas unidades para poder hacer cancelación de unidades. Eso lo vamos a ver también nosotros con mayor profundidad más adelante, ¿vale? En la segunda ley vamos a tener cosas importantes como las siguientes, mira, imagínate que tú tienes una cajita y esa caja tiene una cierta masa. Tú tienes varias fuerzas actuando sobre la caja. Imagínate que tienes aquí una fuerza 1 y aquí una fuerza 2. Entonces, cuando tienes varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, vamos a decir que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí no está en equilibrio, ¿sale? Aquí, a menos que nuestro problema nos diga que el cuerpo está en equilibrio, lo igualamos a cero. Cuando el problema no me indique que está en equilibrio, entonces lo igualamos a masa por aceleración, ¿sale? Entonces, el mismo problema te va a indicar, si el problema te dice que estás en equilibrio, esto está igualado a cero. Pero si no te lo indica, lo vas a igualar a masa por aceleración. ¿No? Quedamos que era la suma, entonces sería fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y aquí van a venir los conceptos de vectores que más adelante vamos a ver. Ahora, imaginemos que ahora tenemos dos masas, masa 1 y masa 2, conectados o empujados por una misma fuerza. En este caso, vamos a decir que la fuerza es igual a la suma de las masas, la suma de las masas por la aceleración. En este caso, la aceleración que tiene el cuerpo 1 y el cuerpo 2 es la misma, ¿sale? Lo único que vamos a cambiar van a ser las masas. Entonces aquí esta ecuación la podemos transformar a que fuerza es igual a masa 1 más masa 2 y eso por aceleración. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos dos casos, cuando tenemos varias fuerzas o cuando tenemos varias masas. Y también tener cuidado. En las masas no hay problema, las masas siempre son positivas. En las fuerzas, recordar que si vamos a la derecha o si vamos hacia arriba, le vamos a poner signo positivo. Si vamos a la izquierda o si vamos hacia abajo,
les vamos a poner signo negativo. ¿Sale? Vamos a hablar, antes de pasar a lo que es la tercera ley de Newton, quiero platicarte del concepto del peso, porque ese es el que nos va a ayudar justamente para el movimiento de los planetas. Y vamos a hablar también de las siguientes leyes. Entonces vamos a ver el concepto de peso. Peso. A peso normalmente le ponemos la letra W por su terminología en inglés. Entonces peso vamos a poner que es la fuerza de atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces fíjate que el peso es una fuerza, es la fuerza de atracción. ¿Sale? El peso y la masa no son iguales. Estamos acostumbrados a decir que peso y masa es lo mismo, pero no. Acuérdate que aquí masa, vamos a poner la definición de masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sale? Importantísimo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es una fuerza, es la fuerza de atracción. Es qué tan fuerte nos atrae la Tierra hacia su centro, ¿vale? De hecho, peso tiene una fórmula, la masa no, la masa es lo que nos da la báscula o la balanza, mientras que el peso sí tiene fórmula. Peso es igual a masa por gravedad, ¿sale? Vamos a poner qué significa cada uno. Masa, M es de masa, acuérdate, medido en kilogramos. G es de gravedad. Acuérdate que la gravedad tiene un valor fijo aquí en el planeta Tierra, que es de 9.81 o 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Esas son las unidades. Fíjate que la gravedad es un tipo de aceleración. ¿Sale? Y entonces W es el peso. Y acuérdate que el peso se mide en newtons por ser una fuerza. Fíjate que incluso la ecuación de peso se parece mucho a la segunda ley. Mira, aquí está. Ahí tenemos la segunda ley de Newton y aquí tenemos el concepto de peso. Fíjate que los dos son exactamente iguales, solamente que en vez de poner cualquier aceleración, pues ponemos el concepto de G, que es el peso de la gravedad. ¿Vale? Cosa importante también es un vector, eso lo vamos a ver más adelante en nuestro tema de vectores, ese sí le tenemos que dedicar una clase sí o sí. Eh, y entonces el peso también es un vector. Y ese vector siempre apunta hacia abajo. Vamos a poner que el peso siempre apunta hacia abajo. Hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tengas un plano horizontal, el peso va para abajo. Y también cuando tengas un plano inclinado, el peso va para abajo. Eso lo... Y tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que es la ley de acción-reacción. Ley de acción-reacción. Reacción. Magnitud, pero en sentido opuesto. Ajá, entonces esta es la tercera ley de Newton. Una de las aplicaciones importantes a una de sus consecuencias de esta ley es la fuerza de fricción. Vamos a ponerlo acá. Entonces una de esas es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, vamos a poner aquí, es la fuerza que se opone al movimiento, de un cuerpo. Se opone al movimiento, ¿sale? Y la otra fuerza de reacción es lo que conocemos como la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que se opone al peso de un cuerpo, al peso de un cuerpo. Me explico. Ahora sí, con los dibujitos. Entonces, imagínate que un cuerpo, una cajita, se está moviendo hacia la derecha. Y entonces, si el cuerpo hace contacto con la superficie, o sea, si nosotros tenemos el cuerpo en el piso y lo movemos, existirá una fuerza de fricción que se opone, es de sentido contrario. Fíjate que si mi cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Caso contrario, si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción va hacia el sentido contrario. Fuerza de fricción. Ahora, el concepto del peso, si nosotros tenemos un cuerpo en un plano horizontal, así, sobre el piso,
Acuérdate que el peso va hacia abajo. Habíamos hablado que el peso va hacia abajo, siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, el piso ejerce una fuerza que responde, que se llama la fuerza normal, que va hacia arriba en este caso, la fuerza normal. De hecho, simplemente le ponemos N, así N, la fuerza normal, N minúscula, N. La fuerza normal se opone al peso, Jaciel. Esta normal no tiene fórmula como tal. Nosotros tendremos que hacer un análisis de cuerpo libre para saber cuánto vale esa fuerza normal, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya en el tema de vectores. Aquí hay que saber que la normal responde al peso. En el plano inclinado, si tú tienes un cuerpo aquí sobre el plano inclinado, debes de saber que el peso apunta hacia abajo, ¿sale? Aunque sea un plano inclinado, el peso apunta hacia abajo. La normal no va a apuntar hacia arriba, o sea, sí, pero va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. En los planos inclinados, la normal es perpendicular a la superficie. En los planos horizontales, la normal va hacia arriba, pero en los planos inclinados, la normal tiene que formar 90 grados. Aquí están, mira, aquí están. Déjame ponerlo con otro color. Entonces, en el plano inclinado, la normal tiene que formar 90 grados con la superficie. ¿Sale? Entonces, esas son las dos fuerzas que vamos a estar ocupando en la física, que y la fuerza normal, que es la que se opone al peso. ¿Sale?